ayuno y la abstinencia como una práctica externa, sino como un medio para el crecimiento espiritual. La abstinencia de carne tenía un propósito profundo relacionado con el dominio de sí mismo y la conversión personal, ¿no? Entonces uno crece en el dominio de sí mismo. San Pablo le llama mortificación, ¿no? La iglesia le llama también mortificación, hacer morir en nosotros los apetitos desordenados. Hay un pecado capital, hermanos, que nos ayuda, que nos impulsa a comer sin moderación, a beber sin moderación alguna. Es el pecado de la gula. Por el pecado de gula abusamos de los alimentos, ¿no? Por el pecado de gula abusamos de las bebidas alcohólicas. Entonces, el ayuno y la abstinencia es crecer en el dominio de sí mismo, ¿no? El autodominio, el autocontrol. No es la comida y la bebida la que me va a controlar a mí. Yo soy dueño de mí mismo. Por amor a Dios, mortifico mi cuerpo, ¿no? Por amor a Dios, dice San Pablo, someto mi cuerpo. No vaya a ser que habiendo predicado a otros, al final yo mismo vaya a la condenación eterna. Y por eso San Pablo practicaba el ayuno, por eso San Pablo practicaba la abstinencia. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, un sacerdote de finales del siglo II, principios del siglo III de nuestra era, nos dice que el ayuno y la abstinencia de carne y de vino son necesarios para disipar los deseos desordenados de nuestra carne y elevar el alma hacia Dios. Hermanos, cuando se consumen bebidas alcohólicas en exceso, cuando se comen carnes rojas en exceso, podemos estar más débiles ante las tentaciones en el campo de nuestra afectividad, en el campo de nuestra sexualidad. El rey David no fue a la guerra con sus soldados, sino que se quedó en el palacio para comer y beber, para dormir, ¿verdad? Se levantaba ya a mediodía, no madrugaba, sino que se dejó llevar por el pecado de gula, se dejó llevar, hermanos, por la falta de templanza, por la comodidad, ¿no? Estar ahí sin hacer nada, acostado, ¿no? Se levanta, le da hambre y come y le da sueño y se pone nuevamente a descansar. Mientras en el campo de batalla, sus soldados luchando contra los filisteos y él dándose la buena vida. ¿Y qué sucedió? Hermanos, descuidó su vida espiritual. Por eso cuando ve que Betsabé está en su casa, en el jardín, bañándose en la piscina, en la alberca, pues no logra contener sus apetitos desordenados y ordena que la traigan a su presencia y comete este pecado gravísimo de adulterio. Y posteriormente, hermanos, pues prácticamente manda asesinar a Urías, esposo de Betsabé. Ven lo que puede hacer, hermanos, el pecado de gula, la falta de templanza, la falta de moderación. Por eso hoy en día se dan muchos adulterios, hermanos, mucha infidelidad, porque no se practica la templanza, porque se cae fácilmente en la gula. Ojalá que el Señor nos ayude a abstenernos de carne, de ciertos alimentos, de bebidas alcohólicas,
porque esto nos ayuda, dice Tertuliano, a disipar los deseos de la carne, pero también nos ayuda especialmente a elevar nuestra alma hacia Dios. San Basilio Grande, en el siglo IV, dice que la abstinencia es una forma de regresar al estado original del hombre antes del pecado original. No es volver a los orígenes, es como si volviéramos al jardín del Edén, porque en el jardín del Edén nuestros primeros padres se alimentaban de frutos de los árboles, ¿no? Del fruto de los árboles, de las hierbas y plantas del campo, ¿sí? Dicen que en una ocasión Eva tenía un cesto con algunas hojas y lo ve a Adán, andaba hambriento y se lo come, ¿no? Y le dice: no, Adán, esa no es la ensalada, esa es la cesta de la ropa sucia. ¿Se acuerda que se cubrían ellos con hojas de los árboles? Pero el pobre Adán, de tan hambriento que andaba, se confundió, pensó que era la ensalada y era el cesto con las hojas ya usadas para lavarse, ¿no? Estaban listas para lavarse. Bueno, San Basilio el Grande nos dice que cuando ayunamos, cuando nos abstenemos de la carne, cuando nos abstenemos de estos manjares sustanciosos, pues estamos retornando al Edén. Estamos viviendo como nuestros primeros padres. Es después cuando nuestros primeros padres son expulsados del paraíso, cuando se les da el permiso de comer otros, de comer, ¿no? Las aves del cielo, ¿no? Los animalitos que se cazan para alimento. Pero como dice Jesús, al principio no era así. Y ya ven el equilibrio que tenían nuestros primeros padres. Aunque estaban desnudos, dice la Biblia, pues ninguno se avergonzaba. ¿Por qué? Porque había un pleno dominio, un completo dominio sobre la propia afectividad, sobre la propia sexualidad. Nuestros primeros padres no hacían un uso indebido de su sexualidad. Como dice el mandamiento, ¿verdad? No cometían actos impuros. Porque era precisamente, ¿no?, el retorno al estado original, a la gracia original, ¿no? Si nosotros queremos vivir la castidad, la pureza, es muy importante el ayuno, la abstinencia, ¿no? Hermanos, el agua tiene todo lo necesario para nutrirnos. Claro, el agua que nosotros bebemos actualmente ya carece de minerales esenciales. Le podemos añadir una pizca de sal o le podemos añadir una pizca pequeña de bicarbonato de sodio para devolverle esos nutrientes. Por eso, si hoy en día nos deshidratamos, no nos dicen que tomemos agua, sino que nos dan electrolitos, porque el agua actualmente carece de los minerales. Entonces una pizca de sal, si está exorcizada mejor, ¿verdad? Nos ayuda en todo sentido. Una pequeña pizca de sal, no sal en abundancia, para no tener problemas de hipertensión arterial. Hay que cuidar mucho el consumo de la sal para no tener problemas de hipertensión. Pero el agua es saludable, ¿no? El agua es lo más completo que tenemos. Abstenernos de bebidas azucaradas, de bebidas carbonatadas, nos puede ayudar mucho, ¿no?, en nuestra salud física y también en nuestra salud espiritual. En Génesis 1:29,
el Señor nos da los frutos de los árboles, las hierbas, las plantas, para nuestro sustento. Es después del pecado original que el Señor les permite comer carne, comer a los animales del campo. Hermanos, en la Edad Media, la carne roja estaba asociada con el lujo, con la opulencia. Los reyes, los príncipes, los nobles se alimentaban con carnes rojas. Por eso se abstenían de ella durante la Cuaresma, como símbolo de mortificación y rechazo de la vanidad y un retorno a una vida simple, a la humildad, a la sencillez. No, los pobres, hermanos, pues en aquel tiempo no se alimentaban de carne de res, difícilmente comían carne de cerdo. A los pobres les tocaba, hermanos, pues pescar algunos peces en el río, en el lago, en el mar, y era el alimento de los pobres, ¿no? Comían peces que pescaban en el río, en el lago, en el arroyo, en el mar. Y por eso todavía hoy en día, en el tiempo de Cuaresma, nos abstenemos de carnes rojas. Dice la Iglesia, los animales de sangre caliente, ¿no? Es lo que prohíbe la Sagrada Escritura, la Iglesia, lo que nos pide abstenernos. Y entonces sí se nos permite comer pescados, no peces, y también pues mariscos. Pero es algo que viene desde la Edad Media, donde los reyes, los nobles, los príncipes cazaban venados, cazaban jabalíes, no tenían vacas, tenían borregos, etcétera, para su alimentación. Pero muchas veces, hermanos, el comer todo esto en abundancia, en exceso, traía enfermedades muy graves, muy difíciles. En todo ese periodo, hermanos, estaba muy fuerte la enfermedad que se llamaba la gota. Hoy le llamamos exceso de ácido úrico. El exceso de ácido úrico. ¿Por qué? Porque los nobles, los reyes, los príncipes abusaban de la carne. Es lo que sucedía con el rey de Babilonia. Era lo que comía el rey, lo que comían los jóvenes a su servicio, pero el profeta Daniel y sus compañeros no querían alimentarse de estos manjares, no querían participar en estos banquetes. Solamente verduras, legumbres y agua, no bebidas alcohólicas, no bebidas que pueden, ¿no?, dañar la propia salud. Entonces también en la Edad Media la carne era un alimento relacionado con las fiestas, con las celebraciones, y como el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial, no, por eso hay la abstinencia de la carne. Hoy en día, pues nosotros, hermanos, no comemos carnes rojas, pero a lo mejor nos damos un banquetazo con camarones, con mojarras, tilapias y tantas cosas más. Ahí tenemos que seguir practicando la moderación. No, en la Edad Media el pescado era un alimento más sencillo y accesible, y por eso se convirtió en el alimento propio de la Cuaresma. Pero hay que tener moderación porque se encarece el pescado, ¿no? En tiempo de Cuaresma los pescados y los mariscos se encarecen muchísimo, ¿no? Entonces nosotros debemos saberlo, ¿no? Además también, hermanos, saben que los primeros cristianos se identificaban con la figura de un pez. ¿Sí sabían esto? El pez es el símbolo del cristiano en la antigüedad. En la película, por ejemplo,
Ben-Hur, la película El Manto Sagrado, otras películas que vemos en Semana Santa o en Navidad, ¿no? Los primeros cristianos se identifican trazando la figura de un pez en el suelo, ¿no? O con una tiza, con un gis en una pared, ¿no? Para identificarse. ¿Por qué, hermanos? Porque el pez es el símbolo de la fe cristiana, porque la palabra pez en griego se dice ictus, ¿no? La palabra pez en griego se dice ictus, y son como las iniciales de la frase Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Cómo ¿No? es la palabra? Ictus. Ictus. Ictus es la letra I latina, C-H-T-H-Y-S. Ictus. I-C-H-T-H-Y-S. Ictus. Y eso significa, eso es pez, ¿no? Pez en griego. Pero son las iniciales, si ustedes lo ven, ¿no? La primera es I de Jesús, la segunda es CH de Christos, luego TH, ¿verdad? De Teos, Ius, Hijo de Dios, y Soter, Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces el pez es el alimento por excelencia en el tiempo de la Cuaresma, porque nuestro Señor Jesucristo es ese pez, es ese alimento humilde que nos sustenta espiritualmente. Hermanos, la Cuaresma es un tiempo de preparación espiritual que nos recuerda el sacrificio de Cristo. La abstinencia de carne no es solamente una práctica dietética, sino una herramienta de crecimiento espiritual. Nos ayuda primero a fomentar el autocontrol, el autodominio, el dominio de sí mismo. Nos ayuda en la templanza, en la moderación. Al igual que Daniel se abstuvo de ciertos alimentos, los cristianos nos abstenemos durante la Cuaresma para mantener nuestro enfoque en lo esencial, nuestra relación con Dios y nuestro amor al prójimo. Por eso practicamos el ayuno, la abstinencia y también las obras de caridad, las obras de penitencia. También las privaciones voluntarias nos ayudan a recordar el sacrificio de Cristo. La Cuaresma nos invita a imitar a Jesús en su sacrificio, recordando que Él fue quien se sacrificó por nuestra salvación. Como hemos visto, hermanos, la abstinencia de carne en Cuaresma tiene profundas raíces bíblicas y también en la enseñanza de los padres de la Iglesia. No es solo privarse de alimentos, sino recordar que dependemos esencialmente de Dios y que debemos renovar nuestro corazón para celebrar dignamente la Pascua. Finalmente, hermanos, San León Magno, Papa, nos dice lo siguiente: lo que quitamos al cuerpo, démoslo en caridad al prójimo. ¿No? Aquello de lo que nos abstenemos, lo podemos regalar a una familia necesitada, sea en especie o sea económicamente. La abstinencia y el ayuno deben ir acompañados de oración y de obras de caridad, buscando convertirnos más plenamente en el amor de Cristo. Por eso, hermanos, pues no es solamente un acto externo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para concluir esta meditación. Entonces es importante que no solo practiquemos el ayuno y la abstinencia para cumplir con una costumbre o una tradición de nuestros mayores,
sino que acompañemos con oración, penitencia y conversión. Oremos, hermanos, pidamos al Señor que nos dé la fuerza para vivir en esta Cuaresma una verdadera penitencia y que nuestra abstinencia de carne, de algunos alimentos, sean un signo de nuestro deseo de acercarnos más a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te encomendamos nuestro ayuno de este tiempo de Cuaresma, te encomendamos nuestra abstinencia, las privaciones voluntarias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en un clima de conversión, en un clima de arrepentimiento. Ayúdanos a tener un dominio sobre nosotros mismos. Derrama tu Espíritu Santo para que podamos vivir el ayuno cuaresmal, la abstinencia, Señor, de la mejor manera, que podamos crecer espiritualmente. Santísima Virgen María, acompáñanos a lo largo de este camino cuaresmal. Ayúdanos a dominar nuestras pasiones y nuestros apetitos desordenados, que podamos vivir la templanza, que podamos vivir en sencillez. Ayúdanos a cultivar la castidad y la pureza. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos.